En el capítulo de hoy hablaremos de la Asociación Colombiana de Universidades ASCUN, su trayectoria, sus logros, su apuesta de internacionalización y su proyección a 2017. También hablaremos de su participación permanente en la promoción de los principios de calidad académica, autonomía universitaria y responsabilidad social con el fin de promover una educación incluyente, participativa y propositiva en el escenario actual colombiano. Les damos la más cordial bienvenida a su programa UNAD, Educación y Desarrollo, panel institucional de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, líder en educación virtual para América Latina. Estamos en televisión a través de Canal Institucional, Canal Sun y, por supuesto, el canal UNAD. Es un gusto acompañarlos en esta oportunidad en un programa del que hablaremos de una de las instituciones insignes de la Universidad Colombiana. Se trata de conversar sobre la Asociación Colombiana de Universidades ASCUN, con una apuesta de internacionalización hacia los próximos años, pero también con un papel histórico en cuanto a lo que significa la manera como se ha venido desarrollando y consolidando el espíritu de la universidad en nuestro país. Es por ello que quiero dar la bienvenida al doctor Carlos Hernando Forero Roballo. Él es el director ejecutivo de ASCUN, ingeniero de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, magíster en Administración de Empresas y en Dirección Universitaria de la Universidad de los Andes. Bienvenido, doctor Carlos Hernando, a esta oportunidad en donde queremos reflexionar con usted sobre este devenir histórico, el presente y el futuro de ASCUN. Señor rector, muy complacidos de acompañarlo en este programa, ya que tiene una tradición en la televidencia colombiana y que nos da ocasión a poder compartir con públicos amplios estas tareas asociativas de la Universidad Colombiana que a veces no se conocen por muchos sectores de la sociedad, y creo que apunta perfectamente usted a ayudarnos en esa tarea. Con todo gusto. Vamos a empezar un poco hablándole y contándole a los televidentes cómo ha sido esa trayectoria, esa historia que desde el año 1957 emprendió ASCUN. Sí, pienso que ese es un esfuerzo asociativo que a nivel de América Latina tiene unas connotaciones muy especiales, muy distintivas, porque fue desde el comienzo, en un momento en que la democracia colombiana tenía dificultades, que la universidad se hizo presente y no hubo diferencia entre universidad pública y estatal desde un principio frente a un problema de país, y se ha logrado mantener durante 58 años ese esfuerzo asociativo. También a diferencia de otras entidades, colegas nuestras en otros países, se tuvo una buena independencia de parte del gobierno, es decir, son los rectores que en su propio ámbito, si bien es cierto, en los primeros 10 años ejercieron funciones públicas, sí, como asignación presupuestal y demás. Luego de la reforma constitucional de 1968 que creaba el ICFES, pues mantuvieron este esfuerzo que no es fácil de poder interpretar a la Universidad Colombiana, y bueno, creo que es un punto de referencia en América Latina de los otros países en educación superior. Habría que explicarle a los televidentes el significado de un papel protagónico que juegan las universidades. Una universidad realmente es conciencia crítica de la sociedad, es ese grupo de personas provenientes de la misma sociedad que construyen derroteros significativos en lo científico, en lo social, en lo tecnológico, en todos los ámbitos que hacen parte del desarrollo de una sociedad. Por eso se dice que la conciencia de una sociedad es la conciencia que está instalada en sus universidades. Ustedes surgen en una época muy crítica, políticamente inestable, el año 1957, y luego toman un impulso muy importante en el año 1968, a raíz de todo ese movimiento mundial que se dio de universidades
y del papel mismo de la autonomía universitaria. ¿Cómo se han venido ustedes reflejando en el tiempo frente a esa asociación de universidades privadas y públicas que hoy constituyen a la ASCUN? Sí, de alguna manera los principios fundamentales subsisten. Allí había un elemento muy fuerte que es el de la autonomía universitaria por el propio momento de surgimiento, la preocupación siempre desde el comienzo por la calidad. Ajá. Y el componente que yo creo que hoy en día tiene mucha fuerza es el de la responsabilidad social. Correcto. Yo creo que eso es entender la universidad en el contexto de que se debe a la sociedad. Me parece además que las dos conferencias mundiales sobre educación superior promovidas por la UNESCO, una en el año 98 y la otra en el año 2009, reiteran esos elementos fundamentales de no es una manera de encerrarse en sí mismo, sino siempre tener presente que es a la sociedad a la cual le debemos nuestro actuar. Hay un referente importante en la historia de la Universidad de América Latina y es haber reflejado en todo su devenir, digamos, modelos que son propios de otras sociedades. El modelo alemán, el modelo francés, el modelo europeo de universidad, que es donde nace la universidad para la sociedad en el siglo XIII, pero también el modelo de la universidad americana. ¿Será que estamos en un punto donde América Latina necesita revalorar esa estructura y construir un modelo propio de universidad? Yo pienso que sí, porque tiene que ver con un elemento fundante en cualquier desarrollo, que es el elemento identitario, de identidad. Y si bien es cierto, estamos próximos a celebrar los 100 años del movimiento de Córdoba, ¿Cierto? donde tuvo unos elementos muy hacia adentro de cogobierno, etcétera, pues la realidad social de América Latina, que es difícil y dura, con muchas deudas sociales, debería permitirnos lograr esa identidad en la medida que nos compenetremos con esa realidad social, que es muy particular. Por eso traer modelos, copiar modelos, tiene unas dificultades, casi a veces terminamos haciendo una especie de malos salpicones, y es en la propia identidad, con una sociedad donde hay que buscar. Allí se han hecho esfuerzos, sobre todo a partir del año 2008, que se lograron congregar unos 3.500 académicos de América Latina en la conferencia regional previa, para ir, bueno, ¿qué somos nosotros? ¿Qué es lo latinoamericano? ¿Qué nos caracteriza? No en la perspectiva de encerrarnos, sino de compartir con el espacio asiático, europeo, norteamericano, pero evidentemente yo creo que esa es una tarea que tenemos que seguir insistiendo, una identidad latinoamericana. Correcto. Hay un punto que usted acaba de referenciar y que vamos a profundizarlo un poco más, queridos televidentes, en el segundo bloque, y es el que tiene que ver con el escenario de una universidad proyectada a lo social, una universidad que desde sus responsabilidades formativas, desde su responsabilidad investigativa, indudablemente conduzca ese tipo de respuestas para beneficio de la sociedad. Nosotros vamos a una primera pausa institucional. Al regreso continuaremos hablando de la Asociación Colombiana de Universidades, ASCUN. Y no olviden, queridos televidentes, dejarnos todos sus comentarios a través de nuestro correo institucional educacion.desarrollo@unad.edu.co o a nuestra cuenta de Twitter @universidadunad. Ya regresamos. Formarse profesionalmente y con la mayor calidad es posible. Donde estés, la UNAD ofrece programas virtuales con cobertura internacional. UNAD, la universidad donde estés. Continuamos con UNAD, Educación y Desarrollo, hoy hablando sobre la Asociación Colombiana de Universidades y con la presencia de su director ejecutivo, el doctor Carlos Hernando Forero. Bueno, doctor Forero, estamos hablando de ese papel social de la universidad y de la necesidad también de reconocernos como una estructura fundamental en la evolución misma de las características y condiciones de nuestros pueblos. Hablábamos de la Universidad Latinoamericana,
de esa evolución necesaria hacia un modelo propio de universidad que se conjugue con esas respuestas alternativas que se necesitan en buena parte de los países de América Latina y del Caribe, pero también que recoja la esencia del mundo de hoy, del mundo globalizado, de entender que la educación es un referente transversal para la transformación del individuo, de las personas, pero desde allí de las familias, de las comunidades y de toda una sociedad y de todo un país. ¿Cuáles son esos desarrollos que ha venido haciendo la asociación en su plan anual, en su plan programático? ¿Y de qué manera hoy está organizada la asociación? Vamos con esos 2 puntos para volver a dejarles claro a los televidentes ese papel trascendente que ustedes juegan. Sí, yo creo que básicamente hay 2 planos de mucha preocupación de los rectores, porque evidentemente lo que uno intenta es ejecutar una agenda definida por los rectores. Y me parece que el primer campo externo que está siendo muy dinámico y hasta ahora comprendido en muchos elementos es el relacionado con la política pública. Yo creo que es un tema que se comienza a estudiar, a comprender en su real magnitud, que inclusive yo creo que tiene una categoría un poco más allá o diferente, por lo menos de la política de Estado. Correcto. Y que le reclama a la universidad con su conocimiento, pues una participación muy activa, porque es una condición indispensable de la política pública, que requiere voluntad política de los dirigentes, conocimiento y presupuesto, son 3 elementos. Y creo que allí se ha hecho una acción que nos lleva a determinar que estamos pasando de unas interlocuciones lineales, donde el eje central naturalmente es nuestro Ministerio de Educación, a unos ejes satelitales, porque hoy en día han aparecido unos nuevos actores que inciden en la política pública, solamente a manera de ejemplo, porque son muchos, digo yo, las cumbres presidenciales. Así es. Como el año entrante se reunía la iberoamericana, pero tenemos también la cumbre suramericana o la cumbre con Europa. Los jefes de Estado cada vez se ocupan más de los temas de educación superior, ciencia y tecnología. Entonces, ¿cómo estar presente en ese escenario donde se definen elementos de la política pública o entidades privadas, en fuerzas empresariales, los entes territoriales que cada vez gobernadores y alcaldes entran a determinar? Un país en territorios como Exactamente. nuestro. Entonces, ese es un gran desafío de cómo hacer que la asociación tenga interlocución e incidencia en varios actores con los cuales se determina la política pública, incluyendo organismos internacionales como OCDE, como Banco Mundial. Y ese es un elemento hacia afuera. Pero también la asociación comprende internamente que es necesario colaborar en el fortalecimiento de las instituciones y del propio sistema de educación superior para responder los grandes desafíos. Y uno lo que encuentra es que en forma asociativa, en forma colaborativa, en aprendizaje mutuo, colectivo, pues vamos más rápidamente. Y que los problemas nunca podrán encontrar una respuesta sumando las respuestas individuales, sino son formas asociativas que responden mejor a un proyecto de país. Hablemos sobre eso, sobre el proyecto de país, en donde la ASCUN seguramente está jugando y jugará un papel fundamental en lo que significa el escenario de la Colombia posconflicto, esa que cada día se nos dibuja más clara y que indudablemente nos deja entrever que está próximo un acuerdo de paz con las guerrillas de las FARC, pero que ese acuerdo es tan solo un ejercicio de orden simbólico, porque al final la paz perdurable se hace cuando se garantizan las condiciones básicas de los derechos de la población, entre ellos la educación, con pertinencia, con calidad, pero sobre todo porque hay una presencia efectiva del Estado. El Estado al final no solamente es el escenario de lo público, sino también es todo el conglomerado del Estado, donde tenemos todos que aportar nuestro granito de arena para ir desarrollando una estructura de nación, un país que se mueva sobre la perspectiva de la justicia real, de la equidad
en todos los ámbitos, que pueda garantizar, indudablemente para todos los sectores sociales, paz perdurable. ¿Qué está pensando? ¿Qué es lo que proyecta hoy la ASCUN en ese escenario? Si uno repasa los últimos 6 meses, un poco en la agenda de trabajo de los rectores del Consejo Directivo, la nuestra, encuentra con mayor frecuencia diálogos. La semana pasada estábamos con el ministro del Interior en un espacio nuevo de una ley estatutaria sobre el Consejo Nacional de Participación Ciudadana. Estamos con los equipos técnicos del Ministerio de Vivienda y de ASCUN, ver cómo se respalda unos proyectos en esa dimensión, el Ministerio del Medio Ambiente, la Cancillería. Es decir, yo creo que nos están, y excúseme la palabra, redescubriendo. Ajá. Porque hay un imaginario de muchas entidades en el cual universidad es acceso a unos cupos y es unos títulos. Pero otras dimensiones de la universidad Se desconocen. se desconocen. Correcto. Y me parece que cuando el país comienza a verse ante un desafío enorme como es el posacuerdo, de cómo solucionar los problemas que realmente están allí y que si no se soluciona volveremos nuevamente a otra etapa de conflicto, han visto que en toda la fuerza del conocimiento profesoral, estudiantil, van a encontrar maneras que entes del Estado por otra vía han intentado darle solución y no han encontrado el impacto. Yo soy un poco optimista que si el país descubre mejor este potencial y hay unas políticas que le permitan desarrollarlo colectiva y asociativamente, podemos más fácil salir de los múltiples problemas cruciales, regionales y nacionales que vamos a tener que enfrentar. Ojalá pueda la universidad y en ese esfuerzo estamos nosotros mostrando el potencial de la universidad. Además, porque no se está diciendo nada nuevo. Finalmente, las sociedades que han salido de situaciones catastróficas, dramáticas, después de guerras, en el mundo hoy nos demuestran que cuando se anclaron de una manera coherente y consistente con el desarrollo de su educación, con la educación de calidad, de pertinencia, que garantizaron equidad en el acceso, en la permanencia de sus pobladores y luego los resultados de esos procesos en términos de respuestas desde la investigación y desde la proyección social, pues indudablemente determinan que esa unión es fundamental. Una sociedad que olvida su educación, una sociedad que no tiene en cuenta a su universidad y a esos académicos, investigadores que están dentro de ellas, pues indudablemente no tiene esa voluntad clara de desarrollar ejercicios de consolidación, en este caso como Colombia, de una paz realmente duradera, perdurable. De tal manera que pues hay que felicitar a ASCUN porque hoy está reconocida dentro de esos ámbitos fundamentales en el desarrollo del posacuerdo, como lo dice usted, pues indudablemente como una de las mejores catalizadoras de esa dinámica que jugamos las universidades dentro de la esperanza de una sociedad en paz. Vamos a ir de nuevo a una pausa institucional. Al regreso continuaremos hablando con ustedes de la Asociación Colombiana de Universidades ASCUN y recuerden que pueden dejarnos sus comentarios sobre este programa a través de nuestro correo institucional educacion.desarrollo@unad.edu.co y a nuestra cuenta de Twitter. Pueden hacernos ya comentarios. El numeral @universidadunad. Ya regresamos. Formarse profesionalmente y con la mayor calidad es posible. Donde estés, la UNAD ofrece programas virtuales con cobertura internacional. UNAD, la universidad donde estés. Canal UNAD, TV en red. Volvemos con UNAD, Educación y Desarrollo, hoy en este panel hablando de la Asociación Colombiana de Universidades ASCUN. Hasta este momento creo, televidentes, que nos va quedando claro cómo el papel protagónico de una asociación que aglutina a universidades públicas y privadas del país toma un papel fundamental
en el escenario de construcción de sociedad. Desde el año 1957, ASCUN ha venido agremiando a la Universidad Colombiana, pero más allá de eso ha aportado importantes referentes del análisis de coyunturas y del análisis estructural de nuestra sociedad. En esa perspectiva, ¿qué viene hacia adelante, doctor Carlos Hernando Forero? ¿Qué podemos esperar nosotros de esa agenda que ustedes están preparando para desarrollar en los próximos años con respecto a las prioridades sociales de nuestro país? Sí, los rectores acaban de dar una nueva definición de nuestra misión y nuestra visión. Y sobre esa base estamos construyendo el nuevo plan estratégico de ASCUN para los próximos 5 años, que yo creo que tiene elementos sustanciales de transformación a partir de unos caminos nuevos que estamos recorriendo. Por ejemplo, todo el esfuerzo que podemos hacer para mejorar la formación de los dirigentes universitarios, que se van a ver sometidos a unos desafíos de cambio y transformación en la medida que se pongan mucho más en contacto con la sociedad y sus problemas, y que si no hay unos elementos mínimos de formación, pues no vamos a poder atender adecuadamente. Entonces allí estamos estructurando una tarea bien importante de esfuerzo formativo en ese aspecto, y que lo vamos también a unir con una gran dinámica internacional. Colombia está siendo atractiva en este momento, y si no lo aprovechamos, una coyuntura clave. Podemos pasar, porque los problemas traen coyunturas. Y entonces allí la dinámica es muy fuerte, tanto en América Latina. Acabo de regresar con la NUYES de México, que tenemos un gran esfuerzo, un gran programa en esto. El año entrante tendremos visita de todas las universidades alemanas. Qué importante. Y particularmente de una región, que es otra tendencia, dentro de Alemania, Baviera. Ajá. Entonces ya se mueven por regiones esa cooperación. Tendremos la oportunidad de ser anfitriones de los 22 países iberoamericanos. Los representantes de las asociaciones de universidades de 22 países iberoamericanos, claro, con España y Portugal, para preparar lo que puede ser incluido en noviembre en la cumbre presidencial. Y allí vamos a aprovechar a hacer un balance de un espacio latinoamericano y del Caribe, que es el espacio enlaces, de cómo en la cooperación sur-sur vamos o no avanzando, y de tener unas formas particulares de cooperación entre Colombia, Portugal y España. Tendremos también ocasión de desarrollar un nuevo frente de cooperación con los Estados Unidos. Ya hemos dado unos pasos importantes. La semana pasada acompañamos a las universidades que impulsan todo el tema agrícola en Estados Unidos, 9 universidades que quieren colaborar en el desarrollo, sabiendo el desafío de lo rural. Entonces ahí tendremos que estar muy pendientes con Estados Unidos en esta materia. Y estamos preparando para el 2017 con Francia, donde se ha logrado estructurar una gran cooperación, cómo como país Colombia hace presencia en esa vitrina a toda la Unión Europea para permitir mostrar nuestras universidades, lograr que más estudiantes de Francia estén presentes, desarrollar todo el potencial investigativo que tiene la Universidad Colombiana, cómo trabaja con la empresa, en unos espacios bien interesantes, preparados para el 2017, donde tenemos ese compromiso. Y así podríamos recorrer algunos países en los cuales la cooperación se ha desarrollado mucho más, con movilidad estudiantil, con Argentina, con Brasil, con Chile, y seguramente van apareciendo nuevos elementos. Este año, por ejemplo, hicimos una presentación de las universidades colombianas en Sudáfrica. Entonces, ese es un campo... Además. Sí, hubo muy buena respuesta. Es un campo muy abierto que tenemos que enfocarlo un poco en el lema internacionalización con sentido propio. Pues, queridos televidentes, hoy quiero en primer lugar agradecerle a nuestro invitado toda esta reflexión que se ha hecho en torno a la Universidad Colombiana, al papel protagónico que juega ASCUN, la Asociación Colombiana de Universidades
que integra universidades públicas y privadas, que mantiene un sano equilibrio en términos del direccionamiento que se le da y sobre todo un ejercicio de compromiso permanente con la sociedad colombiana. Creo que la internacionalización que hoy está fundamentando buena parte de su actuar no se desconecta de los propósitos fundamentales de participar en estos escenarios de construcción dialogante de la paz, en donde la universidad juega un papel fundamental. Como lo dije al principio, es la conciencia crítica de la sociedad la que está inmersa en su sector educativo y particularmente dentro de sus universidades. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestras cuentas de Twitter e indudablemente acceder a este correo institucional educacion.desarrollo@unad.edu.co. Allí esperaremos sus comentarios. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.